Ahora continuaremos con el panel del área de educación, el Mobile Learning y su aplicación en la educación virtual con Miguel Córdoba de Perú, Deiser Gutiérrez de Colombia. Invitamos a Miguel y a Deiser a prender su cámara, por favor. Damos la bienvenida a Miguel Córdoba, director de tecnologías para la educación en la Universidad Continental y magíster en software libre por la Universidad Oberta de Cataluña. Y a Deiser Gutiérrez, magíster en dirección estratégica en tecnologías de la información por la Universidad de León de España. Profesional en diferentes áreas del conocimiento, reconocida en Australia y Colombia. Ambos son docentes del área de educación en continua. De igual modo, cada panelista tiene de 10 a 15 minutos para su exposición y tienen 30 minutos para todo el panel. Miguel, Deiser, un gusto tenerlos con nosotros. Les doy pase para que den inicio a su exposición. Bien, muchas gracias Vanessa y a todos los asistentes a este evento que lo hemos preparado con Deiser. Voy a empezar con la exposición, ¿no? de este tema que es súper interesante y que bueno, vamos a compartir con ustedes. A ver, un momento, voy a ocultar acá mi pantalla. Bueno, yo voy a empezar hablando sobre el e-learning y la educación virtual. A ver. Ok, muchas gracias. Bien, nuevamente muy buenos días con cada uno de ustedes. Bueno, con la maestra Deiser pues vamos a conversar sobre una temática que es muy interesante, muy importante y que como docentes pues tenemos a la mano ya distintas oportunidades y posibilidades de poder llevar a cabo lo que se denomina el mobile learning y su aplicación en el ámbito de la educación virtual. Bueno, quería justamente aprovechar, hoy día estamos 18 de mayo, ayer celebramos pues el Día del Internet y pues es una fecha muy importante porque pues debemos reconocer el impacto que ha tenido el Internet y todas las tecnologías a partir de ellas como la web que pues ha revolucionado, ha creado todo un impacto en nuestras vidas, ¿no? Y el ámbito educativo pues no ha sido ajena a ella. Y justamente hay un reporte elaborado por HotSuite y We Are Social que nos muestra y algunas estadísticas que quiero compartir con ustedes, ¿no? A ver, vamos a ver, un momento por favor, vamos a buscar. Ok. Ya. Estas son estadísticas, perdón, este es parte de un informe que tiene alrededor de 700 páginas porque por país inclusive se tiene. Y quiero llegar al tema de todo el potencial que nos ofrece el e-learning. Este es una mirada global. Por ejemplo, somos alrededor de 7.85 billones de personas, de las cuales el 56.5% viven en lugares urbanizadas, ¿no? En zonas urbanas. Los dispositivos por usuarios son de 5.27 billones. Esto significa que el 67.1% de la población en el mundo cuenta con un dispositivo móvil. 4.72 billones son usuarios de Internet. El 60.1% de las personas en el mundo son usuarios de Internet, ¿no? Y bueno, en cuanto a usuarios en todas las tecnologías de social media, usuarios activos obviamente, es el 55.1%, ¿no? Esta es la mirada, una mirada global. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo,
hay más personas que cuentan con un dispositivo móvil que personas que acceden a Internet. Así que el dispositivo móvil pues se convierte en un medio muy importante para el acceso a contenidos, ¿no? Bueno, esto es la comparación del reporte de abril 2021 frente a abril del 2020. En todos los ámbitos pues ha habido un crecimiento. eh, ha habido un crecimiento mayor en el tema de Internet, ¿no? De un 7.6%, o sea, 7.6% más usuarios de Internet, un 13.7% de nuevos usuarios en las redes sociales. Bueno, esto es un tema en cuanto a la velocidad promedio de conexión a Internet, ¿no? Tanto en la descarga, en la subida, y bueno, la variación propiamente que ha tenido. Bueno, estos son los países en los cuales hay una mayor velocidad de conexión de Internet, destacando obviamente países del Asia principalmente, como los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Qatar, China y Arabia Saudita. Y en contraste, pues encontramos también países principalmente del África, donde el promedio de la conexión de Internet es menor. Esto viene a ser el porcentaje en el mundo de la adopción de Internet, donde, por ejemplo, en Sudamérica el 72% de la población tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces acá destaca, por ejemplo, Europa del norte, 97%, y los países del África pues están en 24.4%, como en el este del África, o en África Central el 26.6%, ¿no? Obviamente estamos en el año 2021, estamos afrontando una situación como la pandemia, sin embargo todavía se ha afianzado más el tema de la brecha digital, ¿no? Y bueno, ¿cómo va en el Perú? En el Perú somos 33.17 millones de personas, el 78.4% vive en zonas urbanas. En cuanto a los dispositivos móviles o conexiones por los móviles, fíjense, supera al total de la población, ¿no? Es decir, hay más celulares en el Perú, ¿no? Que se conectan a Internet que peruanos, ¿no? Esto es lo que se denomina el porcentaje o ratio de penetración de dispositivos móviles en el país. Hemos superado el 100%. Hay países como Finlandia donde esto llega cerca a 200%, ¿no? Es decir, en otros países hay más dispositivos, casi el doble que ciudadanos de ese mismo país. En cuanto a los usuarios de Internet, y esto es interesante porque, por ejemplo, 19.90 millones de peruanos, o sea, el 60% son usuarios de Internet, y usuarios activos en las redes sociales es mayor, ¿no? Son 27 millones, que representa el 81.4%. Y la explicación viene porque hay muchos peruanos que aprovechan estos planes de los operadores móviles de poder tener internet a través de las redes sociales, ¿no? Nos ofrecen internet a un precio bastante económico para tener WhatsApp, para tener Facebook y las principales redes sociales, ¿no? Y no tanto para el consumo abierto y libre de internet. Por eso es que tenemos una mayor cantidad de usuarios activos en las redes sociales que usuarios, ¿no? Propiamente de internet. Entonces, esto, por ejemplo, en el ámbito educativo ya nos plantea, nos muestra algo interesante, ¿no? Que hay a través de las redes sociales un canal y un medio en la cual podemos aprovechar para el tema de poder llegar a más usuarios, a más personas, y obviamente también en el ámbito educativo pues es mucho más probable que las familias o los propios estudiantes tienen acceso a las redes sociales que, por ejemplo, a través de una página web donde ellos tengan que acceder, ¿no?
Bueno, esto es en cuanto al crecimiento comparativo de enero 2021 frente al 2020, ¿no? La población incrementó en 1,3%. En cuanto a las conexiones móviles, bajó en un 5% en un año. Sin embargo, incrementó en cuanto a los usuarios de Internet y a los usuarios de las redes sociales, ¿no? Esto significa, pues, obviamente, que menos personas contrataron algún plan de Internet, ¿no? O adquirieron nuevos dispositivos móviles. Sin embargo, creció el porcentaje, en este caso, de usuarios de Internet y de las redes sociales. Entonces, estamos viendo aquí un tema muy interesante de las redes sociales, el tema de los dispositivos móviles, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en esta parte, en cuanto a los dispositivos móviles y el tráfico web por los dispositivos móviles, ¿no? Eh, las conexiones por dispositivos móviles representan el 42,5%, el 56,4% sigue siendo a través de las PCs o de las laptops. Bueno, acá no está la comparación, por ejemplo, respecto de hace 5 años. Hace 5 años esto no pasaba del 20% que las personas se conectaban por el móvil. Ahora el 42,5% de los usuarios se conectan como medio principal con el dispositivo del smartphone, ¿no? Sigue siendo todavía la mayoría de usuarios que se conectan a través de una laptop o de una desktop. Las tablets en el Perú representa apenas el 1%, y otros dispositivos, ¿no? Como conectarse con el Smart TV, como conectarse a través de las consolas de videojuegos, por ejemplo, y otros medios como Internet de las Cosas, por ejemplo, actualmente solo representa el 0,03%, ¿no? Entonces ya vemos aquí, por ejemplo, nosotros observábamos en la analítica que nos brinda Google Analytics el año pasado, ¿no? Con la situación de la pandemia, en nuestros estudiantes, pues que el dispositivo móvil es ya un medio a considerar en todas las soluciones que debamos adoptar en cuanto a la incorporación de tecnologías, de herramientas o materiales de contenidos, ¿no? Porque si entramos al detalle en la revisión y en la comparación de móviles y de las laptops y desktop, vamos a encontrar que efectivamente incluso hay un porcentaje que en el caso nuestro de un 15% de usuarios que se conectan únicamente con el móvil. Bueno, esto es respecto a los dispositivos, el uso de las redes sociales. Aquí quizá destacar que, por ejemplo, si bien es cierto, hemos indicado que son 27 millones de usuarios en el Perú que son usuarios de alguna red social, y esto representa el 81,4%, y que ha habido un incremento del 12,5% con respecto al año pasado. 26,41% acceden a través del dispositivo móvil, ¿no? O sea, casi el 97,8%. Es decir, que en cuanto a los usuarios en redes sociales, el 97,8% lo hace a través usando un dispositivo móvil, ¿no? Bueno, en cuanto a también los sistemas operativos, también es importante conocer cómo es el comportamiento de los usuarios de los principales sistemas operativos en el país. El 91,8% de los peruanos que cuentan con un celular cuenta con un dispositivo con sistema Android, el 7,8% con un sistema iOS. Entre ambas, pues casi copan el 99 y algo más por ciento, ¿no? Luego encontramos dispositivos, los sistemas operativos, como el KAI, como también Samsung, que tiene también sus sistemas nativas, como VADA, por ejemplo,
y otros, ¿no? Y acá llama la atención en estas otras, por ejemplo, los usuarios de Microsoft Phone, ¿no? Que no superan ni el 0,1%, ¿no? Entonces, eso también es muy importante entender que en el país, pues, una gran mayoría cuenta con dispositivos con sistema operativo Android, ¿no? Estas son las apps más utilizadas en cuanto al uso, no descargas, sino al uso en el país, ¿no? Obviamente, como mencionábamos, las redes sociales ocupan los primeros lugares en cuanto al uso de apps móviles en los usuarios peruanos. Y bueno, también en cuanto a los juegos, porque también ahí es un tipo de aplicaciones muy utilizadas en el país, ¿no? Bueno, aquí también quería compartir, dado que vamos a tener la intervención también de la maestra Teiser. En cuanto a Colombia, haciendo el comparativo, obviamente que en Colombia los indicadores son mucho más alentadores, por ejemplo, en cuanto a los dispositivos móviles, ¿no? En este caso, bueno, en Colombia son 51,07 millones. Eh, el, Fíjense aquí, que este ratio de penetración de dispositivos móviles en Colombia es incluso un poco mayor que del país, en Perú, ¿no? 119,1%, 68% son usuarios de Internet y el 76,4% de usuarios activos en las redes sociales. También se presenta una característica parecida al Perú, ¿no? Donde hay más usuarios activos en redes sociales que usuarios de Internet. Repito, esto hace referencia propiamente a la posibilidad de acceder a través de los navegadores a distintas páginas web por el móvil, ¿no? Y bueno, en el caso colombiano, que es muy parecido también en el Perú, esto viene a ser pues los dispositivos como el porcentaje de uso de usuarios entre 16 a 64 años, ¿no? El 98,1% se conectan a través de cualquier tipo de dispositivo móvil, el 97,5% son smartphone, apenas hay casi 0,6% que no son smartphone, o sea que son dispositivos celulares que no tienen la capacidad de conexión a Internet. Y bueno, también vemos aquí las laptops, el 76,6% de usuarios se conectan por este medio. De dispositivos como tablet, fíjense, es un porcentaje mucho mayor respecto al peruano, 35,6%, por TV streaming, por consolas de juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dispositivos también de realidad virtual aparece en el estudio en Colombia, ¿no? Bueno, entonces cuando hablamos nosotros del mobile learning, pues estamos viendo la oportunidad que nos ofrecen estos dispositivos móviles para todo el tema de la transmisión de los conocimientos, para el desarrollo de actividades de aprendizaje, o como también las herramientas de evaluación que nos ofrece y que podemos aprovechar a través de un dispositivo móvil, ¿no? Y aquí tenemos que tener claro que si bien el dispositivo es el móvil, hay en realidad dos formas de contenidos que podemos visualizar y de trabajar con los móviles. Uno es lo que se denomina el app móvil, que lo vemos aquí en la imagen de la derecha, que vienen a ser las apps que tenemos que descargar en el celular para poder utilizar, ¿no?, algún tipo de aplicación. Es una app móvil que por lo general están alojados en las tiendas de Google Play o en el de Apple, por ejemplo, Store. Pero también hay contenidos que no provienen desde una app que tenemos que instalar, sino que accedemos a una página web desde el celular y accedemos también a ese contenido, ¿no? Pero no es necesario instalar la app móvil. Esto se llama móvil web y esto pues es básicamente una característica que deben contar obviamente las páginas web, que se llama responsividad. Y esto mide la capacidad de adaptación del contenido web, de esa página web, de poder visualizarse en cualquier dispositivo.
¿no? Se puede visualizar cualquier dispositivo de una manera que se vea de manera adecuada, ¿no? Y funcional para que los usuarios puedan aprovechar de los contenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, YouTube, ¿no? Podemos hacerlo por la app. Entramos a la página web de, por ejemplo, digamos, de SUNEDU, que es una página web, o también desde el dispositivo móvil al digitar la dirección web, ¿no? Bueno, entonces los celulares pues se prestan muy bien para ambos tipos de contenidos. En el Perú, y bueno, las tiendas de aplicaciones, y esta es una fuente de métrica de descargas, en este caso en la categoría educativo en el Perú. Estas son las aplicaciones, por ejemplo, con mayor descarga en estos 5 meses, ¿no? Entonces, fíjense que aquí llama positivamente la atención, por ejemplo, que Photomat, por ejemplo, es una aplicación que incluso utiliza inteligencia artificial, dado que podemos escanear con el celular planteamientos de ejercicios matemáticos, y la aplicación lo que hace es convierte ese planteamiento de ese ejercicio que está en papel, lo digitaliza, lo procesa, lo soluciona y nos muestra no solo el resultado, sino los pasos que debemos o que ha desarrollado para llegar a esa solución. Pero repito, el ejercicio no lo ingresamos directamente a la aplicación, sino que ya se encarga de tomar una fotografía y digitalizar, ¿no? Y convertir en bits cualquier ejercicio matemático, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es la aplicación número 5 en el país con mayor descarga, ¿no? El tema también de los idiomas, de aprendizaje de idiomas o diccionarios de idiomas, también tiene una gran presencia en cuanto a las apps educativas con descarga, con mayor descarga. Esto sí mide netamente el tema de descarga, ¿no? Y bueno, en cuanto a las tiendas de apps, claro, si bien es cierto, siempre asociamos a Android y a Google Play. Vemos pues que Google Play, este es en el mundo, ¿no? A nivel mundial, el número de aplicaciones disponibles en las principales tiendas de aplicaciones. Fíjense, hay millones de aplicaciones en las tiendas de apps, ¿no? Pero también hay un tema muy interesante. Estas no son las únicas tiendas donde podemos encontrar aplicaciones, por ejemplo, de índole educativo. También hay unas tiendas, ¿ya?, que se llaman tiendas alternativas, pero son tiendas que tienen toda la garantía y la seguridad de poder descargar. Son tiendas alternativas donde los desarrolladores de estas apps suelen también optar en publicar en estas otras tiendas alternativas para tener un mayor alcance. Entonces, por ejemplo, Amazon tiene su propia tienda que se llama Amazon App Store. Pueden descargárselo con total seguridad. Incluso encontramos ahí aplicaciones que no están disponibles para Android ni por ejemplo, ni para iOS, ¿no? APK Mirror, por ejemplo, también es otra tienda alternativa. El Slide Me. Y este F-Droid, por ejemplo, para todos los ingenieros de sistemas o quienes estudian desarrollo móvil. Por ejemplo, los desarrolladores que publican sus aplicaciones en esta tienda de F-Droid pueden no solamente descargar la aplicación, ¿no?, sino el código fuente de esas aplicaciones, ¿no? De esta manera, fomentando toda la cultura del software libre para el aprendizaje de esas aplicaciones, ¿no?, al poner disponible el código, ¿no? Obviamente esto es todo un tema cultural, el movimiento de software libre, porque pues, y es un tema incluso hasta filosófico, ¿no? Dado acá, dado que se tiene pues esta forma de entender que el conocimiento es un bien para toda la humanidad, ¿no? Y en este caso, pues, no
no debería ser privativo, ¿no? Según los desarrolladores y las empresas que apuestan por el software libre, ¿no? Y bueno, obviamente que estas aplicaciones móviles, ya sea como app o como web mobile, nos brindan múltiples oportunidades para el ámbito educativo. Uno, la ubicuidad y la autonomía. Ubicuidad, pues porque, fíjense, ya es posible ver en la práctica, por ejemplo, que podemos aprender prácticamente en cualquier lugar, ¿no? En la casa, mientras que estemos viajando, por ejemplo, podemos estar revisando contenidos, es decir, va a ser prácticamente ubicuo. Y con esta tecnología emergente que es el Internet de las Cosas, donde incluso, por ejemplo, digamos, en los relojes, en el televisor también, no solamente van a estar prestos para el tema del entretenimiento, sino que puede utilizarlo también para el aprendizaje, ¿no? Y obviamente con el crecimiento que van a tener en los próximos años el Internet de las Cosas, pues también van a ser espacios y medios para fomentar el aprendizaje. Así que la ubicuidad cada vez va a ser más evidente, ¿no? Y la autonomía de los estudiantes es importante que, por ejemplo, al momento de diseñar actividades de aprendizaje con los estudiantes, dar las pautas necesarias para el uso y el mejor aprovechamiento de estas aplicaciones, ¿no? Con solo decirles, esta es la aplicación que deben descargar y utilizarlo, no es suficiente, ¿no? Tenemos que ligarlo, cuál es el propósito, qué contenidos tiene que revisar, qué actividades tiene que desarrollar a partir de esa experiencia con el móvil. También la interacción inmediata, las aplicaciones, por ejemplo, hay aplicaciones de tipo de gamificación, ¿no? Como Kahoot, que es el más conocido, donde pues en una sesión de clases pues los estudiantes responden y podemos tener el feedback inmediato, ¿no? Y yo como docente puedo hacer el reforzamiento correspondiente en función a los resultados, ¿no? Puedo resaltar los contenidos que mejor se han entendido o fortalecer aquellos que quizás me evidencian que no ha tenido una respuesta adecuada, ¿no? El aprendizaje contextualizado e informal. Podemos ligar en nuestras sesiones de aprendizaje, por ejemplo, con que los estudiantes puedan acceder a Twitter, por ejemplo, y escuchar diversas opiniones sobre diversos temas y debates y discusiones que se puedan realizar ahí o distintos puntos de vista en torno a un tema polémico. Y pedir, pues, obviamente, también la apreciación crítica de nuestros estudiantes, ¿no? A partir de escuchar distintos puntos de vista, ¿no? El propósito, tiene un propósito altísimo en cuanto a la formación. Hemos visto, primero porque hay un gran porcentaje en este caso de peruanos que tienen un dispositivo móvil, y las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, repito, tenemos que aprovecharlo más en el ámbito educativo. Hemos visto que hay más gente, usuario de redes sociales por el móvil, que usan el móvil para acceder a páginas web, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En nuestro grupo de Facebook con nuestros estudiantes, compartir, ¿no? Noticias, compartir publicaciones a través de esos medios, ¿no? Y obviamente la vinculación del teléfono móvil a procesos de inclusión en la educación. Sabemos pues que en Latinoamérica tenemos este gran problema de la brecha digital. Sin embargo, el teléfono móvil pues ha tenido un altísimo porcentaje de adopción por las familias y por los estudiantes, ¿no? Estudiantes principalmente universitarios, ¿no? Entonces, es decir, la tecnología del móvil, a diferencia de otras tecnologías que históricamente han tenido un porcentaje menor de penetración, eh, nos ofrece esa grandiosa oportunidad de aprovechar. Sabemos que esta situación de educación remota, por ejemplo, hay estudiantes pues, que quizás sufren con el tema del internet o no tienen una computadora en casa, pero pensemos también en el dispositivo móvil entonces como una gran alternativa para suplir esas brechas digitales
que por muchos años adolecemos en el Perú y en muchos países, ¿no? En América y en el mundo. Y bueno, algunas experiencias educativas y que incluso quería compartir con ustedes, a ver, bueno, de lo que venimos también en la universidad promoviendo y que bueno, por ejemplo aquí con tecnologías emergentes, ¿no? Como la realidad virtual, uno podría pensar, ¿no? Que es un tema sumamente complicado. Ya les voy a hacer una pequeña aquí muestra. Esta, por ejemplo, es una aplicación que se denomina Metaverse. De poder agregar elementos virtuales en el contexto, en el entorno donde se encuentran nuestros estudiantes. Y las herramientas pues no son tan complicadas como para poder trabajar. Y también tecnologías como la realidad virtual. Hay varias aplicaciones. Basta con poner RV, la palabra RV en nuestras tiendas de aplicaciones y bueno, uno puede experimentar. Lo recomendable sería tener las gafas, ¿no? De realidad virtual. Ahora, hablar de gafas, pues es toda una gama de gafas. Hay gafas que cuestan desde 70 soles hasta gafas que cuestan $2.000, ¿no? Pero las aplicaciones que encontramos en las tiendas virtuales podemos fácilmente trabajar con las gafas de 70 soles, ¿no? Que colocamos el celular ahí y bueno, abrimos la aplicación para poder experimentar. Pero bueno, sabemos que también incluso se puede utilizar sin gafas, ¿no? Obviamente para dar un mayor nivel de inmersión, dado que tecnologías como la realidad virtual promueven, ¿no? El aprendizaje inmersivo, pues lo recomendable sería tener una gafa. Y bueno, voy a terminar mi presentación acá justamente con una pequeña aplicación, ¿ya? De un contenido, por ejemplo, de astronautas, ¿no? Entonces, esto es para compartir, para conocer con los estudiantes pues, acerca de los astronautas, ¿no? Cómo es la vida de los astronautas, etc. Entonces, bueno, fíjense, acá tenemos, esto es realidad aumentada, ¿no? Porque estoy aquí estoy en este lugar y ahí vemos un astronauta en 3D y bueno, obviamente puedo ver, por ejemplo, una imagen en 360 donde da la sensación que estoy en el espacio y junto a ese astronauta. Y en la parte inferior ven ustedes de que también yo puedo visualizarlo con una gafa, pero como les digo, no es vital, ¿no? Obviamente mejora la experiencia, pero no significa de que si no tengo gafa no puedo acceder a un contenido en realidad virtual, ¿no? Esta es una imagen de 360. Está también toda la parte de, por ejemplo, ver los contenidos, de poder acceder a un video o a una página web. Entonces, bueno, eso era todo lo que quería comentarlos, perdón, de comentarles, de compartir con ustedes y bueno, doy pase a mi colega, la maestra Deiser, para que continúe con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy interesante tu propuesta. Quiero consultar con los organizadores porque nuestro tiempo se terminó justo ahora. Entonces, no sé si podré tomarme unos 10, 15 minutos para avanzar en el e-learning, la pedagogía y la didáctica, o qué podemos hacer. Sí, correcto. Tiene 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bien. Voy a hacerlo rápidamente. Parte de la información ya está dada por Miguel. La pregunta con la que iniciaría sería: ¿cómo se prevé el futuro en la educación, sus políticas y el desarrollo de los territorios?
Pasamos a la otra diapositiva. Aquí surgen 3 preguntas. Esas 3 preguntas tienen que ver mucho con lo que ya se ha planteado en la primera etapa de esta ponencia sobre M-Learning, que es, estamos en un contexto cada vez más ubicuo. Eso es verdad. Vivimos en un ecosistema digital debido a las interacciones que se plantean y a la distribución de la información que se va desplazando en diferentes direcciones y no solamente bidireccional, sino también en una tridimensión. ¿Cómo se da la gestión de conocimiento? Ese va a ser el asunto que nos interesa en esta parte y vamos a mirar qué podemos cambiar, que para la gestión del conocimiento, la siguiente, me sirve la siguiente, que para la gestión del conocimiento hay una coordinación deliberada y sistemática de la gente, la tecnología, los procesos, la estructura en las organizaciones con un objetivo específico. Esta gestión de la información permite construir el conocimiento, partimos de los datos, luego pasamos a la información, luego a la gestión de conocimiento, y es esta gestión de conocimiento la que nos va a posibilitar la toma de decisiones. Esa toma de decisiones va a transformar, por lo menos lo va a permitir, a transformar los contextos socioculturales o cualquier otro tipo de contexto, en el caso de trabajarse en un contexto teórico. Pasamos, por favor. En el marco de esta gestión de datos, información y conocimiento, tenemos un marco de soporte muy importante. Es el cloud computing, que maneja la información en la nube. Es una información enorme. Esa información dispuesta en la nube va a permitir tener una interacción con esa información, hacer un consumo de esa información, y se va a hacer también a través de 2 medios. Uno es la Big Data, que sería esa gran acumulación de información ordenada, y la Smart Data, que va a hacer ese análisis de esa información que justamente va a permitir tomar decisiones o hacer una gestión de conocimiento. Las redes sociales, como ya había dicho Miguel, esta es una fuente muy importante en la actualidad para la distribución de la información. Esa distribución de la información es social en muchos niveles, pero también puede caracterizar algunos procesos de formación. Hay algunas experiencias sobre hacer en Facebook o en las redes sociales, hacer espacios para coevaluación. Una puesta en escena de la construcción de conocimiento que permita vincular a las personas que coevalúan los procesos que se hacen. Es viable, es funcional y es de excelentes resultados. Y por supuesto, el control de la cotidianidad a través del Internet de las cosas. Esta información tiende cada vez a ser más consistente y de mejor calidad, con un acceso rápido. Cambiamos, por favor. Como decía Miguel, el uso en Latinoamérica se ha implementado con algún nivel de rapidez. Eso hace que muchas de las aplicaciones ya estén en el celular, sea porque están con libre fluidez sobre el sistema del móvil, o también porque por descargas, como explicaba Miguel sobre el móvil web y la app móvil. Pasamos, por favor. Esta es una demostración de cómo el smartphone ha cambiado del 2017 al 2020, del 54.5% al 76.2%, estando muy por encima del uso de las computadoras y también del uso de las tablets. Pasamos, por favor. Aquí hay un proceso de transferencia de información. Comencemos con un supuesto estudiante, que sería el usuario, y el docente quien orienta esta interacción. Los dispositivos tienen una conexión, tienen
compatibilidad con otros dispositivos. Dentro de cada dispositivo hay aplicaciones, las aplicaciones permiten esa movilidad entre dispositivos y allí se genera esa gestión de conocimiento de la que hablábamos. Eso va a estar caracterizado por la flexibilidad, la diversidad, la disponibilidad, el empoderamiento y la simplicidad. Perdón. Esto va a tener una situación que tiene que ver con el cumplimiento de políticas en el caso de las instituciones, en el caso de procesos de educación ya formalizados, que implica un control de seguridad, el manejo de la privacidad, el control o la simplicidad de lo que se vaya a hacer. Vamos a seguir, que enseguida les explico cómo funcionaría este proceso en la realidad. Pasamos, por favor. En cuanto a lo pedagógico, se da un aprendizaje basado en los entornos mediados digitalmente, en donde pulula información en grandes cantidades y donde la habilidad que se desarrolla es la habilidad de la selección. En este momento, el problema ya no es la información, el problema es seleccionar una información que sea pertinente, que sea científica o que sea fundamentada desde algún ángulo, digamos, para el desarrollo académico. Por supuesto, se hace un reto a la autonomía, como hablaba Miguel. La autonomía va a ser vital porque partimos de que el estudiante va a fortalecerse a sí mismo en ese deseo de querer aprender. También en la horizontalidad, porque desaparece por mucho ya la jerarquía de docente, el que tiene el conocimiento, y el estudiante, el que aprende. Ya hay una relación más horizontal porque ya esa gestión de conocimiento la puede realizar a muy buen nivel de calidad tanto el estudiante como el docente, que ya estaría sostenido en la calidad que ha desarrollado a través de sus estudios y su experiencia. La memorización va transformándose en algo más crítico, más dialógico, y que implica también una ética sobre sí mismo y una ética sobre el otro. Los modelos teóricos aplicados pasan a ser de propuestas muy constructivas, donde ya el estudiante hace un ejercicio en el que desarrolla sus habilidades para la indagación, para el aprendizaje, para la innovación, incluso para los ajustes que se requieren en la actualización de la información. Pasamos. Aquí es donde viene el sujeto que implica en un sistema virtual, y si se usaría el M-Learning, por supuesto también, un sujeto ético y político. Debido a que esa metodología es horizontal, en la construcción del conocimiento hay unos códigos de respeto, no hay como ese desafío a quién sabe más, sino que hay un desafío sobre el aprender en sí mismo. El estudiante gestiona su conocimiento, lo viabiliza y lo valida. Ya no es esperando que jerárquicamente alguien le diga está bueno o está malo, sino que ya hay también una autonomía y hay una autorregulación frente a validar su propia gestión de conocimiento. Hay una aceptación tranquila de la divergencia, el fortalecimiento de la autonomía, como ya habíamos dicho, y también se fortalece mucho la lectura. No sé en Perú, pero Colombia tiene algunos niveles de problema en cuanto a la lectura de textos y contextos. Este sujeto ético y político se relaciona con el aprendizaje basado en la transformación teórica y aplicada. Hay un aprendizaje personalizado basado en la indagación. Incide mucho lo colaborativo, como les decía antes, en términos de una coevaluación
de una co-construcción de conocimiento y se incorpora la experiencia. Podemos pasar. En cuanto al contexto de la pedagogía, hay unas propuestas metodológicas que van a facilitar el proceso de aprendizaje-enseñanza. Es común en este momento usar los códigos QR para accesar en forma sincrónica a algunas actividades que las hacen funcionales para la gestión del conocimiento y funcionales en la gestión del tiempo, la gestión de la estructura específica de conocimiento que se esté construyendo. Hay una persona que se llama Isabel Duque, es una investigadora, recientemente hizo una ponencia internacional sobre las tendencias de la formación integral, muy coherente con este sistema de formación que tenemos en este momento por la pandemia de un lado y en universidades como la que yo trabajo, que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es una universidad que tiene una madurez importante en el uso de estas herramientas y también años de experiencia en esto, desde una perspectiva muy incluyente. Isabel decía que el proceso de aprendizaje es consciente en la formación integral y surge del interior de cada sujeto, que le permite la creación de imágenes de la realidad y del desarrollo a lo largo de la vida. Pues es un proceso permanente y progresivo que no acaba y que supera los tiempos que permanece el individuo en las estructuras educativas y tiene como objetivo el desarrollo equilibrado, articulado de las racionalidades del ser. En este sentido, hay algunos aspectos que me parece vale la pena denunciar. Es un estudiante que quiera aprender. Eso ayuda mucho a este proceso. Un docente que tenga la metodología y que tenga el conocimiento técnico operativo de las herramientas que van a permitir esa construcción de conocimiento. Y también unos contenidos que sean adaptables. Y obviamente los medios, o sea, el móvil sería el medio, la computadora o la tablet o lo que sea el sistema de mediación que se vaya a utilizar. Vale la pena enfatizar que hay necesidad de un deseo de aprender y un deseo de enseñar desde el medio en el que se está ubicado. Algunas de las estrategias de aprendizaje en la siguiente, por favor, que se podrían implementar en el M-Learning sería todo aquel aprendizaje que está centrado en la aplicación, como basado en tareas, basado en acción-participación, problemas, escenarios o experimentación. Hay una propuesta de Islas Torres Carranza Alcántar que me parece que vale la pena revisarla, dependiendo del contexto en el que estemos ubicados, donde se parte de un individuo que se ubica en un contexto, en un sistema sociocultural, en una sociedad, y que esto le permite hacer un aprendizaje formal e informal en términos de conocimiento, interacción, colaboración, comunicación y contenidos. Esto va a incidir en el desarrollo de sus habilidades, de sus emociones, de su conducta y, por supuesto, de su conocimiento. Estamos en la diapositiva siguiente. Pasamos esa y vemos algunas de las experiencias aquí en Colombia. Hay varias experiencias actualmente. Trabajo con unos estudiantes, son de origen indígena, están en el Pacífico. Las estudiantes hacen su especialización, que es el área en la que trabajo, la hacen mediante el celular. ¿Qué hacemos con ellas? Se les envía la información vía celular, los archivos, las instrucciones, tanto grabadas como en digital, en información digital, y ellas realizan en su lengua materna, en forma escrita, las actividades. Hacen una traducción, no siempre les queda muy bien, pero hacen un gran esfuerzo
e incluso hacen los ajustes cuando se les sugiere para entregar un trabajo que corresponda a la calidad y el nivel de formación en el que están ubicadas. Es una opción que me parece altamente incluyente y que le facilita el proceso a personas que no tienen las facilidades por contexto o por conectividad para hacer su especialización. Otra de las experiencias son los microcontenidos. Los microcontenidos es una experiencia que se hace en los Llanos Orientales. Una profe que se llama Dora Tolosa hace unas pequeñas historias, esto es para básica, secundaria, hace historias cortas en voz alta. En esa historia incorpora conocimiento múltiple, lo cultural, ecológico, por ejemplo, el conocimiento geográfico de algún país, las tradiciones, y hacen una serie de actividades que los chicos devuelven vía evidencia a través de un video o por un trabajo que ellos fotografian, hacen fotografías del contexto en el cual han intervenido. Otra área son las microinmersiones. Una docente, Mónica Gudelo, hace su maestría, su trabajo de investigación de la maestría, la hace sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras a través del celular y, como decía Miguel, tienen algunas herramientas que son del móvil web y otras que son apps especializadas en el área de las lenguas. La experiencia ha mostrado que la formación experimental da buen resultado en cuanto al seguimiento evaluativo del proceso de construcción de conocimiento. Pasamos a la final y concluimos. En cuanto a la conclusión, tenemos que el M-Learning es una posibilidad de gestión de conocimiento que cada estudiante puede tener a la mano. Sabemos que la cobertura del móvil es importante en Latinoamérica, que la reestructuración pedagógica y didáctica con unos contenidos en una presentación muy ágil facilitarían justamente esta construcción de conocimiento en el nivel que sea. Ya sabemos que hay comunidades que tienen dificultades importantes y se ha podido resolver con calidad en la formación. Facilita el sistema de mobile, va a fomentar la comunicación síncrona y asíncrona, lo cual es bueno y fácil e inmediato, es muy flexible. Permite el acceso a avisos, recordatorios, noticias, comentarios. También facilita la retroalimentación o la realimentación y la tutorización sin límite de tiempo. O sea, ahí toca hacer unos consensos para que tanto el estudiante como el docente tengan una disponibilidad amable para hacer este proceso de realimentación. Se favorece la creación de comunidades de indagación. Es otra experiencia importante para nosotros. Hemos trabajado con básica primaria en comunidades de indagación en un proyecto que trabajo también que se llama Filosofía para Niños, donde desde la infancia al niño se le apoya en el desarrollo integral. Facilita el trabajo colaborativo. Hay una distribución de actividades que puede manejarse en el tiempo y también de acuerdo a las habilidades de cada uno de los participantes. Favorece la creación de nuevas formas de interacción y, por supuesto, la articulación de las redes o de los medios masivos de comunicación a un desarrollo de construcción de conocimiento. Era todo lo que tenía que contarles por ahora y gracias por la invitación a Continua Fest. Muchas gracias, Deiser y Miguel, por darnos a conocer la importancia que tiene el mobile learning en la educación virtual. Tenemos tiempo para unas preguntas. Tengo dos preguntas. La primera va para Miguel.
¿Es viable que los smartphones ya vengan con apps educativas instaladas? ¿Y es posible usar estas apps educativas en lugares que no tienen acceso a Internet? Tiene 2 minutos para responder la pregunta, por favor. Ok. Sí es posible, no solamente que venga instalado, sino que también se pueda optimizar el consumo de ancho de banda, ¿no? De hecho, las operadoras de Internet por los dispositivos móviles incluso ofrecen planes especiales para que las aplicaciones pues tengan o para que el Internet, ¿no? Tenga un costo también diferenciado, ¿no? Y sobre todo creo ahí hay un rol muy importante de parte del gobierno, ¿no? De llegar a acuerdos con estas operadoras para que el tema del Internet y sobre todo las aplicaciones con Internet en lugares muy alejadas puedan tener las facilidades del caso. Por otro lado, también en el tema del desarrollo de las aplicaciones, ¿no? Hay un concepto muy importante que se llama diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Y bueno, aquellos quienes están ligados a desarrollar aplicaciones también, ¿no? El de poder adoptar tecnologías pues que no consuman mucho ancho de banda, porque sabemos que si estamos pensando en llegar a lugares donde es muy deficiente la señal de internet, se tiene que incorporar formatos y tecnologías pues optimizadas, pensando en este grupo de personas que puede afectarlos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Algo que nosotros como docentes podemos hacer, ¿no? Pues cuestiones no tanto de desarrollo de móviles, de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo colocar un video, yo como docente puedo publicar un video en mi página web o en mi plataforma virtual, puedo hacerlo. Uno, subiendo directamente en mi plataforma el video o vinculando a YouTube, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos opciones, por ejemplo, me recomendaría? Obviamente el vincular a YouTube, ¿no? Porque YouTube también es una plataforma que se optimiza, que busca hacer más eficiente el uso de los recursos del móvil, ¿no? El hecho de que yo suba un video en mi propia plataforma de por sí, y obviamente habría que ver todas las características de mi servidor, que podría hacerlo incluso mucho más lento. Entonces, siempre pensemos en eso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, al subir una imagen entre un formato JPG o un formato PNG, por ejemplo. Un PNG obviamente te comprime mucho mejor, mantiene en lo posible la calidad de las imágenes. Entonces, yo creo que este tema, esta pregunta es muy importante donde involucra a los docentes con práctica, siempre pensando en todos los estudiantes en que puedan tener dificultades y obviamente también de parte del gobierno, ¿no? No solamente en tener, repito, aplicaciones instaladas, sino yo creo que es importante en llegar en acuerdos con las operadoras para que se pueda llegar, ¿no? Con lo mínimo necesario, pero que estas aplicaciones sean lo más óptimo posible. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por su respuesta. Tenemos una pregunta más para Deiser. ¿Cómo facilitar la alfabetización digital para aprovechar el M-Learning? Tenemos 2 minutos. Gracias. El tiempo es mi enemigo. Bien. Y Miguel también. Bueno, resulta que lo primero sería mirar con cuidado el marco pedagógico que tenga la institución. Dentro de ese marco pedagógico hay unas intencionalidades que se van a permear en los currículos. Esos currículos se viabilizan a través de la didáctica. ¿Qué pasa con esas didácticas? Esas didácticas al incorporar el M-Learning va a permitirse varias cosas. Lo primero es una formación al estudiante, porque se trata no de una red social, sino se trata de gestión de conocimiento, una formación para el docente, porque tenemos una tradición presencial y esa tradición pesa. En Colombia hay un decreto reciente del 2019, que es el 1330, habla sobre la calidad de la educación
Y este decreto le da vía libre a las modalidades de educación. Esas modalidades van a permitir que sean 80% presencial, 20% digital, o al revés, 20% en presencial y 80% en sistemas digitales. En la actualidad, el aspecto más complicado es hacer sistemas evaluativos que estén centrados en cuestionarios. Pero cuando se hacen metodologías o se usan estrategias de aprendizaje basadas en la aplicación, pues nos liberamos un poco de los bancos de preguntas y de todo lo que esto conlleva. Finalmente, yo pienso que lo que hay que hacer es soltar el sistema tradicional e incursionar desde las habilidades personales, o sea, tanto del estudiante como del docente, y generar interactividad, digamos, proyectando el logro de las metas, de los objetivos, de los propósitos, dando cumplimiento a los currículos. Cumplí con los 2 minutos. Muchas gracias, Deiser, y muchas gracias, Miguel, por sus importantes ponencias, por su tiempo y por responder las preguntas de nuestros panelistas.